Comenzamos, gloria a Dios. Ya mencionó Brenda que seguimos con el segundo tema. Comenzamos con el Apocalipsis 2. Y la verdad comienza con los mensajes a las 7 iglesias. Pero este mensaje no nada más era para la iglesia o las 7 iglesias, sino también para la iglesia de hoy en día. Y es importante tomar mucha atención, sobre todo el estudio que hay, porque muchas veces nada más nos concentramos a la cita bíblica, pero no vemos el contenido que nos quiere describir o nos está describiendo esta palabra. Y es una palabra de mucha profundidad, y si analizamos, es algo que tenemos que estudiar, tenemos que estar preparados y, como dijo Brenda, analizar dónde nos encontramos, cómo estamos llevando en obediencia, sobre todo lo que el Señor Jesús le estaba indicando a esta iglesia de Éfeso y a las demás iglesias. Y es importante que tomemos nota y también veamos la Biblia, analicemos el folleto o lo que le he mandado, los archivos, porque aún todavía hay conocimientos de los cuales nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que preparar a otros, porque muchas veces tomamos las cosas a la ligera, pero aquí es una prevención. Y sobre todo nos está alertando en la última parte, dice muy claramente: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí está todo lo importante del que venciere, o sea que va a haber obstáculos, muchos obstáculos, y ahorita vamos a verlo y vamos a leer la cita que está en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Apocalipsis 2, del 1 al 7. Voy a ser breve porque la verdad hay mucho contenido. Y antes del contenido, pues anexé la situación, la ubicación geográfica y un pequeño resumen de cada iglesia. Y la verdad cuesta trabajo porque sintetizar, digamos, en 2 hojas o una hoja, una enseñanza, pues a veces se queda uno preocupado porque es mucha, pero mucha información y mucha profundidad en cuanto a la palabra. Pero vamos a la lectura bíblica para que no perdamos tiempo. Y dice así la bendita y santa palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendita es la palabra de nuestro Dios.
Fíjense nada más, ¿quién está hablando? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, ya lo habíamos visto anteriormente. Pero también hay una advertencia y también hay un triunfo. Y vamos a analizar por parte. Comenzamos que la ciudad de Éfeso hoy en día es Turquía y era una de las más importantes en la provincia romana de Asia Menor. Ahí era la residencia del procónsul romano. También era un centro comercial internacional entre el Oriente y Europa, famosa por ser la sede del culto a la diosa Diana o Artemisa. Esta diosa era pagana y representaba la vida y la reproducción. Diana en Éfeso era una estatua de muchas glándulas mamarias. Y podemos ver que en Hechos capítulo 17, verso 21 al 34, Lucas describe el alboroto que provocaron los de Efesios al ver que su diosa perdía importancia ante la predicación del Evangelio bajo el ministerio del apóstol Pablo. Era una diosa pagana y tenía muchos seguidores, ese pueblo de Éfeso. También podemos ver que la fundación de la iglesia de Éfeso fue bajo el ministerio de Pablo. Y también podemos encontrar que es la única iglesia entre las 7 cuyo inicio se describe en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 18. Vemos que Pablo pasó por Éfeso en el viaje que realizó desde Corinto a Jerusalén y dejó allí a Aquila y a Priscila. Y vemos aquí comenzamos con los elogios de Jesús a la iglesia de Éfeso. Recuerden que Jesús es el Señor de la iglesia. Por lo tanto, Él es el único que debe elogiarla cuando las cosas marchan bien dentro del propósito divino, o censurarla cuando sea necesario. Y lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 2. Vemos que hay 3 elogios que demuestran que el Señor no pasó por alto lo bueno de dicha iglesia o lo que estaba haciendo. Y podemos ver que tenía obras, mucho trabajo y paciencia. Aunque sabemos que la salvación no viene por obras, pero sí forma parte de nuestra vida. En la vida, cuando nosotros recibimos a Cristo y tenemos la salvación y ya comenzamos a una nueva vida, entonces podemos hacer obras. ¿Por qué? Porque ya somos nuevas criaturas. Pero la salvación no es por obras, la salvación es por gracia divina. Y seguimos viendo que permítanme un segundo, que es importante cómo esta iglesia había trabajado mucho. Había trabajado de una forma muy entregada, de una forma en que nos está advirtiendo a nosotros que tenemos que ser también, trabajar, pero lo más importante es compartir la palabra. Ella trabajaba arduamente para llevar el evangelio a todos los que estaban a su alcance, en medio de unas circunstancias desfavorables. Ese trabajo requería mucha paciencia, y ese trabajo es parte del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Ellos tenían esa paciencia porque eran sido perseguidos y tenían muchos problemas. Su actitud firme contra la falsedad que hemos leído, que no podía soportar a los malos o a los que se dicen ser apóstoles, algo que pasa en la actualidad, pero esos no son apóstoles. Dice que estos eran falsos maestros, que eran propagadores del judaísmo y que se oponían a la salvación por fe y por gracia,
según Gálatas capítulo 2, verso 4 al 9. O sea que ellos ponían cargas innecesarias sobre los cristianos. Y esta iglesia puso a prueba esos farsantes que los halló mentirosos. Por eso describe que ha puesto a prueba. Pero también vemos los sufrimientos por el nombre de Cristo. La persecución era tan cruel a fines del primer siglo. Muchos, incluyendo Pablo, sufrían por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo leímos en el capítulo 1, verso 9. Pero hay un reproche en contra de esa iglesia. Una sola falla encontró Jesús en la iglesia de Éfeso. Y él le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué importante analizarlo. Has dejado tu primer amor. O sea, que eran miembros que habían perdido ese celo evangelístico. Ese celo que tenían cuando se convirtieron. Esa adoración espontánea, esa adoración de entrega la habían perdido. Y el Señor le estaba advirtiendo que era falta de amor, porque los veía caídos, los veía muy caídos, y les recuerda con urgencia que se arrepientan y que hagan las primeras obras. De otro modo, su candelero encendido iba a ser quitado. Así es como las iglesias se van apagando poco a poco hasta quedar en tinieblas, lejos de Dios. Y vemos que estas verdades se pueden aplicar a nosotros como iglesias. En ocasiones los creyentes pueden aborrecer lo que Cristo aborrece, sin amar lo que Cristo ama. Fíjense, podemos ver un ejemplo de iglesias actuales. Estas iglesias son activas, pero con poco fervor espiritual. Cristianos activos, con muchas funciones dentro de la iglesia. Empezaron muy bien, empezaron muy dedicados, pero han dejado su primer amor. Y le dice el Señor: arrepiéntete, dice el Señor. Podemos verlo. Yo lo viví, yo lo pasé. A veces se dedica uno más a la obra material y olvida uno lo principal, que es lo espiritual. Porque lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia, nosotros tenemos que hacerlo. No lo va a hacer el extraño o el vecino. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra casa, es parte de nuestro hogar. Pero a veces nos concentramos tanto en lo que hay en la iglesia, nos volvemos activistas, nos llenamos de ministerios y queremos sobresalir, queremos tener la estrella por todos lados, una estrella en la frente, pero el primer amor lo hemos olvidado. Y el primer amor es compartir. El primer amor es llevar la palabra de Dios. El primer amor es ir a los necesitados, a los hospitales, a los que están enfermos, a los pobres, a la viuda y al que tiene hambre. Llevarle la palabra, y si se puede, llevarle el pan material. Pero nos hemos vuelto activistas. Todo el mundo a veces en las iglesias tienen tanto ministerio que ya no hay ningún espacio. Todos quieren ser vistos dentro de las iglesias, pero no quieren ser vistos en los hospitales, en las calles, en las cárceles. Ya no se hace mucho la obra evangelística.
Y si queremos hacer la obra evangelística, tenemos que llevar un payaso, tenemos que llevar show. En cuanto el poder del Espíritu Santo es más que suficiente, Él es el que convence esos corazones. ¿Y qué nos está dando a entender? Que nos arrepintamos. Es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo a la iglesia de Éfeso y nos está diciendo a nosotros. Perdemos tanto tiempo en muchas cosas, pero a veces no podemos compartir un mensaje, un texto bíblico o simplemente un devocional que llegue al alma que está necesitada, al que está sufriendo. Eso es lo que tenemos que hacer. El reproche de Jesús es contra la iglesia. Nosotros somos esa iglesia. Por eso digo, tenemos que analizar qué estamos haciendo. Gracias a Dios que estamos compartiendo. Gracias a Dios que estamos ahora sí ocupando y aprovechando este tiempo, la tecnología, las redes sociales, pero aún hace falta más. Saliendo de esta situación tenemos que ir a esas almas y llevar la palabra, compartir la palabra. No importa que la iglesia o parte de la iglesia no lo quiera hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos está recordando en este momento. Y fíjense cómo los efesios, esa iglesia de Efesios aborrecía las obras de los nicolaitas. Y muchas veces nos han enseñado, bueno, ¿y quiénes son los nicolaitas? Jesús levanta el ánimo de la iglesia de Éfeso y le da otro elogio. Aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Capítulo 2, verso 6 de Apocalipsis. Quiero hacer una mención aquí para que nos demos cuenta, porque muchas veces no sabemos quiénes son los nicolaitas, o a veces se confunde, o lo han confundido. Yo alcancé a escuchar en alguna ocasión una enseñanza, no me acuerdo, que fue en Chiapas, donde decían que los nicolaitas era parte del diácono que describe Hechos capítulo 6 verso 5, no. Y de acuerdo con los escritores como Ireneo, Clemente y Tertuliano, en la iglesia de finales del primer siglo surgió un grupo que abogaba un relajamiento doctrinal, tranquilo, que permitía a los cristianos participar en actos y costumbres paganas. Aquí está el meollo del asunto. Y con fin de no ser atacados por sus adversarios. O sea, yo soy neutro, yo estoy contigo, no te apures. Y este grupo llegó a ser una secta corrompida. Aquí está todo el problema. Una secta corrompida. Y se cree que fue fundada por Nicolás de la iglesia de Antioquía de Siria. Y no fue el diácono de Hechos capítulo 6 verso 5. Más adelante les voy a hacer un comentario más amplio sobre esto, para que tengamos conocimiento. Por eso es importante que analicemos, estudiemos y no nos quedemos nada más con lo que nos enseñan, porque tenemos que investigar, profundizar, escudriñar las escrituras, dice el Señor. Entonces, Nicolás no fue el diácono que describe Hechos capítulo 6 verso 5. Fue otro miembro de la iglesia de Antioquía de Siria con ese mismo nombre. Y hoy estaba escuchando algo que me llamó la atención y me causó risa. Estaba viendo precisamente sobre esta iglesia, donde decía de que Nicolás fue un sacerdote y pues ya lo conocemos, que es el que daba juguetes y todo lo demás, y hoy en día se conoce como Santo Claus o Santa Claus, no sé qué más le digan ese gordo, pero nada tiene que ver con esta historia, nada tiene que ver, porque era otro Nicolás, miembro de una iglesia de Siria.
¿sí? No era aquel cura o fraile que dicen los sacerdotes, no, era un miembro de una iglesia. Es de acuerdo a los estudios que se han investigado. Por eso es importante ver los libros, las historias de los primeros padres de la iglesia, no los padres de la iglesia tradicional, no, los padres del inicio de la iglesia cristiana. Bueno, por eso dice los nicolaitas, ¿sí? Y ahí podemos tener una idea más o menos cuando dicen nicolaitas, porque a veces otros dicen, oye, los nicolaitas son los de San Nicolás de los Garza. No, nada tiene que ver, ¿verdad? Bueno, y vemos que la promesa de Jesús a Éfeso se extiende a todos los creyentes fieles. La bendición final, la que le había comentado, está al final de esta carta, que dice, todo el que tiene oído participe de ella. Esto nos incluye a nosotros, así como somos vencedores. Si somos vencedores, vamos a participar de ella. Si no, vamos a tener problemas. Pero saben, me gusta la forma en que el Señor le habla con esa claridad, esa dulzura, sin tanta amenaza. Arrepiéntete, dice, o sea, una advertencia. Y si nosotros nos mantenemos firmes, esa promesa de Jesús nos dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Lo leímos en el verso 7. Ahora, aquí finaliza el mensaje de esta iglesia, que es muy importante, y podemos analizar cómo estamos en el primer amor. ¿Cómo estamos predicando? ¿Estamos compartiendo? Eso es para que nos analicemos. Si estamos compartiendo, no hay problema. Eso nos enseña que tenemos que compartir más. Si no estamos compartiendo, tenemos que analizar, porque el Señor nos está advirtiendo. Pero aparte de eso, podemos perder esa bendición de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿sí? Entonces sí podemos decir, vamos a estar cara a cara con nuestro Señor, y después estaremos presentes con nuestro Padre Celestial. Ahí lo veremos, lo conoceremos, pero tenemos que ser pacientes, ser celosos de la doctrina, de la palabra, y también tenemos que ser obedientes a predicar, a compartir la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Ahora, vamos a ver